Hola nuevamente, qué bueno estar reunidas, esta vez para continuar estudiando al Dios de la Biblia a través de su trato con las mujeres que Él dejó registradas en el Antiguo Testamento, que es la parte que hemos estado estudiando casi todo este año. Y bueno, pues vamos a continuar y vamos a terminar hoy con el libro de Ruth. Este libro que es un tesoro dentro de todo este registro bíblico y que no solo nos cuenta la historia de una familia específica, o como alguien pudiera mencionar, solamente está dentro del canon bíblico porque habla del linaje del Mesías, sino que nos muestra un panorama de la redención y visto desde una historia de amor. Como hemos estado anunciando y estudiando en los programas anteriores, esto es lo que nos habla el libro de Ruth. Y si tú no has visto los programas anteriores y no has estado con nosotros a lo largo de este estudio, te invito a que por este mismo canal tú puedas buscar los programas anteriores y desde el principio vayamos estudiando este libro de Ruth. Como también te sigo invitando a que tú solita, en tus tiempos individuales con Dios, en tus tiempos personales de oración y de búsqueda de Dios, estudies más este libro y vas a ver cuántos tesoros vas a encontrar. Pues bueno, para concluir en este estudio hemos visto ya a las mujeres que están dentro de este pequeño libro, Orfa, Noemí y Ruth. Hemos visto cómo esta historia de amor, y no solo la historia de amor de redención entre Booz y Ruth, pero también una historia de amor entre una nuera y una suegra, la suegra y una nuera. Y bueno, es un libro realmente lindo. Y vamos a recordar un poquito el contexto. Es en el libro de los Jueces, como el primer versículo de este libro nos dice, y pues era en un tiempo en donde Dios no estaba, no que no estuviera, sino que el pueblo de Dios dejaba a su Dios y entonces se veía en problemas, porque no había rey en Israel, como nos dice el libro de los Jueces, y cada quien hacía lo que quería. Pero en medio de este contexto se manifiesta la redención de Dios. Siempre en medio del caos, Dios siempre se manifiesta, y es una de las cosas que vemos en el libro de Ruth. Y para concluir, en este libro vamos a estar estudiando específicamente a Booz. ¿Por qué? Porque te acuerdas que el objetivo de nuestro estudio de mujeres de la Biblia no es tanto aprender de mujeres heroínas, no es de poner a la mujer en alto y poner características y fortalezas de las mujeres o ver debilidades para no caer en ellas. No, el objetivo, como hemos mencionado en todos los programas, es que podamos conocer a Dios. Si estamos estudiando las mujeres de la Biblia es porque queremos conocer a Dios a través de este tema. Y ese debe de ser la forma y la actitud y la búsqueda de nuestro corazón cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que tenemos una plática edificante. Debería de ser nuestro objetivo conocer a Dios. Así que hemos venido mencionando en todos estos programas que Booz es un tipo de Cristo. Entonces por eso vamos a concluir estudiando a Booz y vamos a ver cómo en medio de estos libros Ruth es tomado como un libro histórico, no es un libro alegórico. Entonces no podemos caer en el error de decir como alegorías, ¿verdad? O simbolismos de cosas que hayan en el libro de Ruth y caer en ese problema de cómo espiritualizar más las cosas que no lo son. Ruth es un libro histórico y no alegórico, pero podemos ver algunas características de Booz, cómo representa a Cristo, porque toda la escritura, aunque sean libros históricos, todo
todo el Antiguo Testamento a quien está señalando y a quien está apuntando es al Mesías, al prometido, al esperado, al Salvador que Dios había dicho desde Génesis que iba a venir a través de la simiente un Salvador. Entonces Ruth también podemos ver cómo anuncia y cómo señala a Cristo. Así que aunque no es un libro alegórico, pero podemos ver características de voz que nos hablan de Cristo. Y pues lo primero que queremos ver y que lo encontramos en el capítulo 2 es que Booz era de Belén. Booz era de la familia de Elimelech. Y tú te recuerdas, según las profecías bíblicas, de dónde iba a venir el Mesías. Específicamente hay una profecía en Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, donde menciona la ciudad de Belén. Y entonces dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Entonces vemos que este es como el linaje mesiánico y ya se encuentra en esta ciudad de Belén. Así que Jesús tenía que nacer de la familia de Belén, y vemos a Booz aquí en la familia que era de esta ciudad de Belén. Y varias veces en el capítulo 2, un par de veces, se nos menciona que era familia de Elimelech, o sea, de el esposo de Noemí. ¿Sabes que Booz era hijo de Rahab? ¿Te acuerdas cuando en nuestros programas estuvimos viendo la serie de El Hilo de la Redención? Estuvimos viendo cómo Rahab en los tiempos de la conquista fue una persona que vivía en Jericó, alguien que no era del pueblo de Dios, pero que puso su fe en el Dios de Israel y fue tomada dentro del pueblo de Israel y se casó con uno de los líderes de este mismo, de la tribu de Judá, de este mismo linaje que estamos hablando, porque Dios viene arreglándolo todo y ordenando el escenario. En más de alguna vez hemos hablado de ver como un rompecabezas. Entonces Dios está poniendo las piezas y lo pone a una perfección que solo Dios puede hacerlo. Aquí no hay ese pensamiento de la evolución, ¿verdad? De que del Big Bang, de que de la nada salen las cosas. No, nosotros creemos que hay un Dios que todo lo planificó, lo preparó y lo hizo perfectamente para mostrarse, para revelarse. Entonces vemos cómo Rahab se casa con uno de los jefes de la tribu de Judá, que se llamó Salmón. Salmón y Rahab tienen a Booz, y ahora vemos a Booz. Y esto aquí en esta historia, y esto nos trae al segundo aspecto que queremos ver de cómo Booz se parece a Cristo. Entonces vemos cómo se hizo en el capítulo 2. Siempre vemos que Booz, aunque es el dueño de la era, bueno, esa es otra cosa que pudiéramos mencionar también, como él, como dueño de todo ese escenario en el que se desarrolla el libro de Ruth, así vemos que Dios es dueño de toda la tierra. Y aún él siendo Dios, se viene en el momento de la cosecha, del tiempo de la cebada, que es donde el escenario en donde se desarrolla el libro de Ruth. Vemos que Booz es el dueño, pero trabaja a la par de los siervos. Lo vemos ahí en la era, lo vemos saludando y bendiciendo a sus siervos, y sus siervos bendiciéndolo a él. Todo esto tú lo puedes leer en el capítulo 2. Y entonces vemos que la relación entre Booz y los siervos, aunque era dueño, es una buena relación. Y nosotros podemos ver cómo Dios se quiere, siendo el dueño de todo, siendo el Dios del universo, el creador de todo, Él quiere relacionarse con nosotros, con la humanidad. ¿Sabes que hay la mayoría de religiones
presentan a Dios como un Dios alejado, un Dios lejano, un Dios enojado muchas veces, un Dios que castiga y un Dios que hay que complacer. Pero nuestro Dios, el verdadero Dios, a pesar de ser el verdadero, el soberano, el dueño de todo, Él quiere tener relación con nosotros, quiere hacerse cercano a nosotros. Y así vemos a Booz, que Él, aunque es el dueño, se acerca a la era, trabaja con ellos, incluso en medio del capítulo 2, y lo vamos a ver más adelante en otro de los puntos. Él come con los siervos, Él duerme, incluso, ¿te acuerdas del programa anterior donde veíamos que Ruth se le acerca y le pide redención, le pide que se case con ella para que la redima? Es porque Booz está durmiendo con los siervos en la era. Y ahí se nos presenta un escenario como que está durmiendo en el suelo. Entonces vemos a un dueño de todo, a Booz, pero que se identifica totalmente con sus siervos, con los que están trabajando. Y así mismo es Cristo, ¿no es cierto? Él, dice Filipenses 2, que Él, siendo el dueño, el Dios soberano, se despojó de ser igual a Dios, de ser Dios, y vino a ser como uno de nosotros, y tomó carne y fue a la cruz, y entonces puede compadecerse de nosotros porque Él se hizo como uno de nosotros. Y eso es una de las cosas preciosas que estamos viendo a través de este libro. Bueno, lo siguiente, lo tercero, es cómo Booz cumplió toda la ley que se conocía mosaica. Booz la quiso cumplir. ¿Y no te recuerda eso también a algo que dijo Cristo? Bueno, pues en Mateo, en capítulo 5 y versículo 15, Jesús le dice a Juan el Bautista que Él va a cumplir toda la ley, que es necesario que se cumpla toda la ley. Cuando Juan el Bautista se rehúsa a quererlo bautizar porque reconoce que Jesús es mayor que él, Jesús le dice: es necesario que cumplamos toda justicia, toda ley. Y asimismo fue en Jesús, se cumplió toda la ley, todas las profecías y todo lo que estaba escrito sobre el Mesías, todo lo cumplió Él. Y aún falta que se cumpla su segunda venida, pero podemos confiar que Él va a cumplir todo. Y asimismo Booz, mira, Él cumple todo lo que se conocía de la ley. Él cumple la ley del levirato, que es que Él iba a tomar a la esposa de un hermano de él, como pariente cercano. Él podía tomar, pero él podía rehusarse también. Sin embargo, vemos que Booz lo cumple. Booz cumple esa ley de levirato, aún sabiendo que la descendencia que iba a venir iba a ser de su hermano, porque esa era la ley del levirato, era uno de los mecanismos que Dios estableció a través de la ley para que las familias no se quedaran sin descendencia. Entonces aquí vemos cómo Booz cumple. ¿Qué otra ley cumple Booz? Bueno, él cumple la ley de la propiedad. Cuando él acepta redimir a Ruth y a Noemí, a Ruth por ser nuera de Noemí, esposa de su pariente, él sabe que tiene que adquirir las propiedades, pero para devolvérselas. Entonces está cumpliendo otra de las leyes que están establecidas en la ley mosaica para cuidar de las propiedades de las familias. El otro pariente, el que era más cercano, ¿te acuerdas que no se quiso hacer cargo? Él no le convenía porque iba a afectar su patrimonio. Pero Booz sí quiso hacerlo, así como Jesús sí quiso cumplir la ley e ir a la cruz por nosotros. Él quiso cumplir también esta ley de la propiedad. Y la otra ley que podemos ver es que en la ley de Moisés estaba que se tenía que dejar sustento a los pobres. Y Booz lo cumple.
cuando él le dice a sus siervos, dejen espigas para que Ruth pueda recoger, era porque en la ley de Moisés estaba de que a los pobres y los extranjeros no los iban a dejar en la miseria, sino que siempre iban a ser bondadosos. En Deuteronomio 24:19 Dios da esa ley porque les dice, ustedes fueron esclavos en Egipto y así como Dios mostró bondad con ustedes, ustedes van a mostrar bondad con los extranjeros y los pobres. Vos conocías la ley, vos sabías de ser un hombre piadoso y cumplió esa ley. Él pudo haber dicho, no, yo no voy a cumplir, o solo voy a cumplir parte, pero vos quiso cumplir completamente, así como Jesús cumplió en totalidad la ley. Otra de las cosas que vemos que vos cumple es que Dios le dice a Abraham en Génesis 12 que en la simiente de Dios, en la simiente del pueblo de Dios, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y él sabía que Ruth era moabita, pero la trata como una creyente. ¿Por qué? Porque él sabía que la bendición de Dios era para todas las naciones. Entonces él acoge a Ruth la moabita. Y vemos aquí a un personaje que representa a Cristo y cómo está cumpliendo toda la ley. Y esto nos lleva a lo siguiente: la bondad extraordinaria que Booz mostró para con Ruth. Es una bondad que solo podemos compararla con la gran bondad que hemos recibido de Dios, sin merecerlo. ¿Te acuerdas en el programa anterior? Ruth decía, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Yo no lo merezco. Porque ella estaba recibiendo tanta bondad de este personaje. Pero no es porque Booz fuera el gran hombre, es porque Dios estaba ya preparando este escenario de la redención y de este amor redentor, porque nos quería presentar a Cristo. Entonces vemos cómo la gran bondad de Booz mostrada para Ruth la podemos ver primero, que la trató como a una judía, lo que estábamos viendo hace un momentito. Él sabía que era moabita, pero no la trató como extranjera. Acompáñame en el capítulo 2 y en el versículo 8. Mira lo que Booz le dice. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Él la toma, él le permite que esté como una parte del pueblo de Dios, no como una extranjera. Para que Ruth llegara a los campos de Booz, tuvo que ser la mano de Dios obrando ahí. Para que Booz se fijara en esta mujer que era trabajadora y que era diligente, la mano de Dios estaba ahí en medio. Y él muestra esa gran bondad, y cuando ella se le acerca y le pide permiso para estar en medio de sus siervos, él la trata no como una extranjera, la trata como una del pueblo de Dios. Y así es Dios con nosotros, así ha sido Él, su gran bondad. A pesar que nosotros nacimos alejados de Dios, nacimos en pecado y somos pecadores, Él nos muestra gran bondad y nos hace cercanos a Él. ¿En qué más? Mira en el versículo 14 del mismo capítulo 2, dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y mira qué impresionante esto. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿No quisieras tú subrayar en tu Biblia esas palabras? Y él le dio de comer. Es normal ver que los siervos o las personas que nos ayudan en casa nos sirvan la comida, ¿no es cierto? Y más en estos tiempos es normal que los siervos sean los que sirvan la comida, pero aquí vemos al dueño de todo dándole de comer
a los siervos y a esta extranjera, a esta pobre miserable que no tenía quien por ella en ese momento. Y así es Jesús con nosotros. Su bondad es tan grande que, siendo Él el dueño de todo, no solo ha querido que estemos cerca de Él, nos ha acercado a Él, sino que nos sustenta, nos alimenta, Él mismo nos da de comer. Qué maravillosa es la bondad de nuestro Dios. Él no nos trata así como que toma las obras, que es lo que le correspondía a Ruth. No, la hace cercana, la sienta con sus siervas, la toma en cuenta, le prepara comida y le da de comer. Puedes ver a tu Dios tratándote a ti con tanto amor. Aún en medio de tus circunstancias puedes ver a un Dios que te alimenta y que te sustenta. Ese es el amor y la bondad de nuestro Dios. Y bueno, lo tercero en esta bondad que quisiera tocar es en los siguientes versículos, del 15 al 18. Vos le proveyó de trabajo, porque mira lo que dice. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo que dejaréis para que lo recoja, lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Y ella pudo hacer ese trabajo. Mira cómo Dios provee a través de vos aún para las cosas materiales. Y ella ese día pues se fue llena, se fue con un saco lleno a su casa con Noemí, y no les faltó comida. Y así es parte de la bondad de Dios, proveernos de todo lo que necesitamos. Proveernos, quizás Dios no nos provee todo lo que le pedimos, ¿no es cierto? Porque en realidad no necesitamos todo lo que queremos. Como el estudio de anoche nos decía en nuestra iglesia, pero sí Dios nos provee de lo que necesitamos. Dios nos provee en lo espiritual, Dios nos provee en lo emocional, Dios nos provee en lo material, y así vemos la bondad de Dios mostrada para con nosotros. Hay un versículo que también en Hebreos 4:15 nos dice cómo este sumo sacerdote, porque ya en Hebreos, la epístola a los Hebreos está revelando quién es Dios como sumo sacerdote, y dice cómo Él sí puede compadecerse de nosotros, porque se hizo como uno de nosotros, así como estamos viendo este ejemplo de este personaje, y entonces puede ser nuestra provisión de redención. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Vimos cómo Él, siendo vos, siendo el dueño de todo, sí pudo y sí quiso redimir. Había un pariente cercano, pero no quiso y no podía porque no le alcanzaba su patrimonio. Pero vos es ese dueño que sí puede redimirnos. Él sí es el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Es ese Cordero que se habló en Génesis, que cubrió el pecado de Adán y Eva y les puso pieles. Es ese Cordero que vemos en toda la ceremonia de holocaustos establecida en la ley mosaica, que señalaba a Jesús como expiación de nuestros pecados. Jesús es ese Cordero y esa provisión de Dios que vemos en Isaías 53, que dice que Él tomó los pecados y nuestras llagas y se las echó encima para podernos salvar y tener una descendencia que glorifique a Dios. Es ese Cordero que Juan el Bautista señaló, como estábamos mencionando, y que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es la provisión de Dios para ti y para mí, de redención. Y por eso Hebreos lo menciona. En Hebreos 4:15 dice:
que Él sí puede compadecerse de nosotros, porque se hizo como uno de nosotros. Y el siguiente versículo en Hebreos dice: por tanto, acerquémonos confiadamente. Qué linda es la provisión de Dios, es un milagro, es asombroso. Y cómo Booz representa todo esto en el libro de Ruth. Mira, Ruth es uno de los libros en donde casi no se menciona el nombre de Dios, pero está tan marcado, lo vemos ahí a través de toda esta historia de redención y a través de este carácter de Booz. Y lo último para concluir vemos la descendencia. Dios siempre se buscó descendencia. Desde el principio, desde la creación, Él buscó descendencia. El pecado quiso arruinar esto. La serpiente antigua quiso arruinar el plan de Dios. Pero Dios es perfecto y tenía preparado su provisión desde antes de la creación del mundo. Y vemos cómo el libro de Ruth en el capítulo 4 termina exaltando la descendencia, y no cualquier descendencia. Miren lo que dice en el verso 18: estas son las generaciones de Fares. Versículo 17, Ruth 4:17, y le dijeron, le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha dado un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, que fue quien se casó con Rahab, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El rey conforme al corazón de Dios, el rey de Judá, David también fue otro tipo de Cristo. Entonces aquí vemos cómo a través de la descendencia que Booz trajo por cumplir todas estas leyes, la ley del levirato, Dios prepara y mantiene esa descendencia milagrosamente. Noemí estaba por perder descendencia. Al perder a su esposo y al perder a sus hijos, ya no tenía esperanza de que su linaje continuara. Pero en Cristo, bueno, aquí vemos a través de Booz, pero nosotros ahora sabemos que en Cristo sí hay provisión, sí hay esperanza, sí hubo linaje, sí tenemos un Salvador a través de esta línea mesiánica. Qué lindo es poder ver a nuestro Redentor, que no solo nos proveyó de redención por amor. En la cruz del Calvario, Él fue a la cruz, Él se hizo como uno de nosotros, se echó nuestros pecados y nuestras llagas, porque Él es la provisión de Dios, pero también nos provee de una vida eterna, de una descendencia. Y como ese es el plan de Dios, que de generación en generación haya salvación, entonces ahora nosotros podemos vernos dentro de ese linaje. Puedes verte tú como parte de ese linaje, has sido alcanzada por este linaje, por esta redención, así como lo fue Ruth. Porque nosotros somos extranjeras también, como Ruth la moabita, pero hemos sido alcanzadas, hemos sido incluidas en el pueblo de Dios, se nos proveyó de Redentor y ahora continuamos descendencia, porque ha habido Redentor. Ahora tenemos que pasar este mensaje, ahora hay que discipular, como es la gran comisión. Ve y haz discípulos, ve y anuncia estas buenas nuevas, este evangelio, ve y anúncialo a toda criatura y haz discípulos en los que están cerca de ti, en los que están a tu alrededor, en quienes tú puedes influenciar. Ve y haz discípulos, porque Dios se busca una descendencia. Qué hermoso ha sido estudiar este libro de Ruth, y yo sé que hay más tesoros si tú te acercas en tu estudio personal con Dios a este libro. Yo sé que Dios seguirá hablándote. Y bueno, pues acompáñame a orar y darle gracias a Dios por dejarnos verlo a Él. ¿Cuántas veces habíamos leído el libro de Ruth y no habíamos visto a Cristo en medio de estas páginas? Pero ahora démosle gracias
porque le podemos ver, porque Él se nos quiere revelar. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has alcanzado. Gracias porque siendo extranjeras como Ruth, tú nos has amado, nos has redimido, proveíste Redentor, siendo el dueño de todo. Tú mismo nos has acercado a ti, nos has comprado, nos has hecho tuyas. Y ahora este mensaje lo podemos seguir pasando a las siguientes generaciones y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, porque no somos dignas de alcanzar tu gracia, de verte a ti a través de las páginas de tu libro. Pero tú has tenido misericordia y nos has alcanzado. Nos has provisto de vida eterna. Nos has provisto de tantas bendiciones. Nos has dado tanto como nuestro gran Redentor. Nos has amado tanto. Gracias, Señor. Danos fuerza para seguir este camino, así como tú quieres que sigamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te esperamos en el próximo programa, la siguiente semana. La historia está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin voz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de voz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Booz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth.